vaya transformando, nos dé un corazón nuevo, un corazón que pueda escucharle, un corazón que pueda seguirle, un corazón que no sea solo de ilusión o de un momento agradable, sino un corazón que quiera seguirle en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, un corazón que verdaderamente quiera ser corazón de discípulo. Que cuando el Señor pregunte, ¿ustedes también quieren irse?, le podamos responder desde lo más profundo: Señor, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que en su bondad nos dé un nuevo corazón. Hermana, pero ¿cómo es eso? El Señor hace trasplantes. Hermano, el Señor puede transformar nuestro duro corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón que sepa adorarle, en un corazón que sepa buscarle, y en un corazón que sepa servirle. Un corazón dulce como la miel, como dulce es el Señor con nosotros. Un corazón limpio como el cristal, como transparente, sincero, coherentes con nosotros el Señor. Vamos a pedirle mientras cantamos: dame un nuevo corazón, Señor. Que con este corazón lleno de tantas cosas, embotado, lastimado, herido, medio trancado, poco te ofrecemos, Señor. Pero si tú me transformas este corazón, que sea para seguirte a ti, para conocerte más, para descubrir tu misterio, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Corazón
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía, dame tu santa bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Amén. darle un fuerte aplauso. Sí. Sí. Gracias, hermana. Buscamos, por favor, el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Voy a bajar el general, ¿ya? Sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso llamado El Misterio de la Santísima Trinidad. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 8. Ya nos faltan 4 temitas nomás para acabar nuestro cursito. Ya nos encontramos en la revelación del Nuevo Testamento después de la introducción que hicimos, la última clase. Hoy día vamos a hablar sobre la revelación de la paternidad de Dios. La revelación de la paternidad de Dios. Para aquellos hermanos que estuvieron en el taller de sanación interior, que en la segunda semana de este curso hicimos, ahí abordamos todos estos aspectos sobre la restauración de la paternidad de Dios desde un enfoque psicológico, antropológico y teológico. Hoy día vamos a hablar sobre la paternidad de Dios desde un enfoque teológico. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 18. Dice la Sagrada Escritura: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres las ofensas, también a vosotros vuestro Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que se desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es palabra del Señor. Pues bien, decíamos en nuestra última clase que Cristo es la plenitud y el culmen de toda la revelación. Él es la palabra definitiva de Dios, lo cual significa que todo lo que Dios ha querido decirnos, todo lo que Dios ha querido revelarnos sobre Él, nos lo ha dicho por medio de Jesucristo. Y esta cuestión es muy importante, porque toda la escritura, toda la revelación se entiende a la luz de nuestro Señor. Entonces esta cuestión es importantísima y esto es aplicable también a nuestra vida. Nuestra vida, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, se entiende a la luz del misterio de Jesús. Hay un texto en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, que dice: tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida. O sea, el sentido, el propósito de nuestra existencia se nos revela en la medida que conocemos a Jesucristo. Es en ese sentido que Cristo es el culmen de la revelación, la plenitud de todo lo que Dios nos ha querido revelar. En Cristo decíamos también que Dios enseña de manera inmediata, como dice el Evangelio de Juan
capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto. Su Hijo único, que está en su seno, Él nos lo ha dado a conocer. Hace unos días veí un video que me parece interesante, en donde se hablaba sobre Jesucristo y de pronto lo que opinaban los testigos de Jehová sobre Jesús, lo que opinaban los musulmanes sobre Jesús, lo que se opinan en diversas denominaciones cristianas, los testigos de Jehová no son cristianos, y cristianos como luteranos, como anglicanos, como católicos, y no todos tenemos la misma concepción de quién es Jesús. Y esto es muy interesante resaltar, porque si tú hablas, por ejemplo, con un musulmán, el musulmán te va a decir que él cree en Jesús, y te va a decir que incluso lo honra más que tú. Te va a decir eso. Te va a decir incluso que cuando él te habla de Jesús, va a utilizar esta expresión: sea bendito por siempre y la paz sea con él. Pero para ellos, Jesús es un profeta. ¿Quién es Jesús para ti? Y de pronto cuando tú hablas con un testigo de Jehová, él te va a decir que es un Dios menor. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, qué importante es esto que nos está diciendo Juan el Evangelista. Dice: a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Su Hijo único, que está en su seno, Él nos lo ha dado a conocer. Ojo con eso, que es muy importante, ¿ah? Es muy importante. Por eso es que hablamos nosotros del Dios de Jesucristo, de lo que Cristo nos dice sobre Dios, porque es la palabra definitiva de lo que Dios nos ha querido revelar. Por eso, lo que ahora nos toca estudiar en nuestro cursito es la enseñanza sobre Dios que nos da Jesús, el Dios de Jesucristo. Y en esta enseñanza de Jesucristo sobre Dios hay dos elementos que hemos señalado, que es la continuidad y que es la novedad. Y cuando hablamos de continuidad nos referimos que el Dios que nos predica Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Veamos algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo 22, 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. En este pasaje Jesucristo va a enseñar sobre la resurrección de los muertos, algo a lo cual se oponía intelectualmente los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Y sin embargo, Jesucristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Está citando el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y al citarlo, actualiza ese texto bíblico diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, ¿qué quiso decir Dios con eso? Lo que Cristo dice es lo siguiente: que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Es decir, que lo propio de Dios es dar vida. Ya esto lo veremos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que el mismo Señor dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, si Dios es un Dios de vivos y no de muertos,
Y es un Dios de vivos porque Dios da vida a los que están muertos. ¿Qué está diciendo Jesucristo con yo he venido para darles vida y vida en abundancia? ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Y estas palabras de Cristo van a encontrar su pleno cumplimiento en el capítulo 11 cuando resucite a un muerto que lleva 4 días en el sepulcro. ¿Cómo se llama ese muerto? Lázaro. Y este milagro o este signo, como le llama Juan, por un lado nos muestra que no importa cuán corrompida puede estar la vida de alguien, Cristo la puede resucitar. ¿Y por qué Cristo puede resucitar aquello que de pronto está corrompido? Porque Él es la resurrección. Y para Él nada es imposible. Entonces, no importa cuán deteriorado puede estar la vida de una persona, no importa cuán descompuesta puede estar la vida de una persona, no importa cuán descompuesto puede estar un hogar o una familia, Cristo lo puede resucitar porque es Dios. Y para Dios nada es imposible. Amén. Entonces hay una continuidad en la enseñanza de Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La enseñanza de este pasaje que hemos leído está conectada con la enseñanza del Antiguo Testamento. Veamos otros 2 textos más del capítulo 19. En el capítulo 19 a Jesucristo le van a hacer una pregunta sobre el divorcio. Y Jesucristo, para hablar sobre el tema del divorcio, en Mateo 19, del 4 al 8, va a citar el Antiguo Testamento diciendo lo siguiente: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne? Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dícenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, nuevamente encontramos que este pasaje se conecta con el Antiguo Testamento y Jesucristo da una explicación actualizada sobre el sentido de ese texto. Le preguntan los hombres, porque en la época de Jesús, los hombres, ojo con esto, no las mujeres, solo los hombres podían divorciarse por cualquier cuestión. No me gusta cómo cocinas, me divorcio de ti. Hoy día me contestaste mal, me divorcio de ti. Entonces, esta era una costumbre en el pueblo de Israel. Y por eso es que le preguntan a Jesucristo si es válido divorciarse. Y Jesucristo, ¿qué hace? Cita el Génesis. Cita el Génesis en el capítulo 2. Y cuando cita el libro de Génesis dice, en el principio no era así, pero Moisés permitió que ustedes se divorcien porque sus corazones son duros. Pero no era así en el comienzo. Entonces el Señor está recuperando una enseñanza esencial del Antiguo Testamento. Y por eso dice el Señor, y quien repudia a su mujer, no por caso de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Entonces nuevamente encontramos en este pasaje una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, versículos más adelante, en el versículo 17 al 18, encontramos el pasaje del joven rico. Aquel que le preguntó al Señor, ¿qué debe hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y Jesucristo, ¿qué es lo que le cita? Le cita los mandamientos. Dice, Él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él.
y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo eso lo guardo, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Nuevamente en este pasaje encontramos conexión entre la antigua enseñanza y la nueva enseñanza que realiza nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra que hay una continuidad en el Dios que comienza a revelarse en el Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y la novedad que va a traer Jesucristo, hemos hablado de la continuidad, y la novedad que va a traer Jesucristo la encontramos en Mateo 28, 19, que tras su resurrección el Señor le da un encargo a sus discípulos. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la novedad traída por nuestro Señor Jesucristo, que Dios es uno y trino. Entonces acá hay un cambio en el monoteísmo judío y el monoteísmo que practicamos los cristianos. Entonces, en la prédica de Jesucristo, aquí está la novedad, que Dios se revela, este Dios uno, este Dios único, que de pronto en el Antiguo Testamento prohíbe creer en otros dioses, que condena el culto a otras divinidades, porque significa que fuera de Dios no hay otro Dios, por eso es único. Este Dios que es uno y único es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Esta es la novedad traída por Cristo, y aquí nos separamos abismalmente de nuestros hermanos mayores que vienen a ser los judíos. Ahora bien, en el centro de la revelación sobre Dios que nos trae Jesucristo, encontramos en su mensaje una novedad inaudita, una novedad inimpensable, inimaginable, que Dios es nuestro Padre. Que Dios es nuestro Padre. Y esto es importantísimo en la enseñanza de Jesús. En Mateo capítulo 11, en el versículo 26. Mateo capítulo 11, en el versículo 26, dice el Señor: sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y atención a lo que va a decir: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el corazón de esta revelación de la Trinidad, como mensaje principal, está la revelación de la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. ¿Cuál es el don que Jesucristo nos está ofreciendo? ¿Cuál es el don que Cristo nos da a cada uno de nosotros? La revelación de Dios como Padre nuestro. Y esto es muy importante, muy importante. En este tallercito que dimos sobre la restauración de la paternidad de Dios, enseñábamos algo que de pronto es aplicativo también en este curso. La paternidad es una cuestión importantísima para todo ser humano.
A veces nosotros, cuando hablamos de madres solteras, toda esta semana que he estado de misiones en Ica, he hablado con muchas madres solteras y qué testimonio de algunas de ellas. Y es importante, pero hay un error en lo que dicen. Yo soy madre y padre para mi hijo. Y nunca una madre puede entender lo que aporta el padre, ni un padre entender lo que aporta la madre. Y en nuestro tiempo hay un menoscabo de la imagen de la paternidad. Se habla de patriarcado, ¿no? Hay una destrucción de la imagen masculina. Y ahí lo que enseña la psicología, en donde hay un hijo rebelde, en donde hay un hijo que no sabe qué quiere en la vida, en donde hay una persona emocionalmente inestable, en donde hay una persona con diversos problemas, es porque les faltó papá. Y voy a poner un ejemplo sencillo. La manera como mi esposa juega con mis hijos, ella juega teniendo cuidado que no se lastimen. Ella juega teniendo cuidado de que no se hagan daño. Cuando yo juego, mis hijos se lastiman, porque les doy libertad. Pueden saltar, pueden brincar, pueden lanzarse. Me tiro yo encima de ellos con 84 kilos de peso. Mi hija es una pioja de 3 años y medio y le hago apanado a mi hija. Y tú ves a mi suegra nerviosa cuando yo juego con mis hijos. Tú ves a mi esposa nerviosa cuando yo juego con mis hijos. Pero mis hijos están aprendiendo a no tener miedo. Solamente con este ejemplo, ¿qué te quiero enseñar? La importancia de que un padre críe, la importancia de que un hijo sepa que tiene a su padre. En la forma de jugar solamente se manifiesta la gran diferencia entre el aporte de la madre y el aporte del padre. Por eso normalmente cada vez que una madre se me acerca, me dice: hermano, tengo un problema con mi hijo. Hermano, tengo un problema con mi hijo. Inmediatamente escucho a la madre, después que la madre dice todo lo que tiene que decir, descargar su corazón, la pregunta es: ¿dónde está el papá? Y es en ese sentido de que muchas madres, como tienen padres ausentes los hijos, como tienen padres que no se han comprometido con la crianza, muchas madres tratan de suplantar el rol del papá. Tratan de alguna manera de compensar la falta del papá, y esto de pronto lo que va a introducir en el hijo es división. No va a tener claro esto. Entonces, esta cuestión es muy importante. Yo normalmente, cuando he encontrado jóvenes con problemas y con padres que afectivamente no son cercanos, les hablo de esto. Por eso Jesucristo nos revela que Dios es el Padre nuestro. Por eso Jesucristo lo revela, desde un propio contexto psicológico y desde la propia experiencia de la necesidad humana. Por ejemplo, un día alguien me dijo: es que, hermano, yo le he dado la vida a mis hijos. A ver, le digo: hermanita, vamos a ver si usted sabe cuál es la diferencia entre el óvulo y el espermatozoide. En el espermatozoide está toda la capacidad para generar la vida, que cuando se forma el cigoto, que es una célula totipotente, el espermatozoide lo que aporta es la capacidad para que se desarrolle toda esa vida. Y si fuéramos más técnicamente para opinar, el hombre es quien da la vida. Pero hay una desconstrucción de la masculinidad, una desconstrucción de la masculinidad, producto probablemente del fallo de los hombres al asumir el rol de su masculinidad dentro de la sociedad, dentro de la familia. Hay un fallo y probablemente esto ha generado lo otro. Tenemos hombres machistas, hombres que tienen herida su masculinidad. Tenemos hombres que tienen una masculinidad débil. Entonces, cuando el hombre tiene la masculinidad débil, ¿quién toma decisiones en la casa? La mujer solita. Porque el hombre, ¿qué le dice? Como tú quieras. No se inmiscuye, no se involucra. Y entonces es ahí que se introduce división en los hijos. Por eso
Jesucristo nos da el don del Padre. El don del Padre. Jesucristo es el gran revelador no solo del Padre, sino también de la paternidad de Dios. Porque, ojo, ¿no? Podemos nosotros poner un ejemplo natural que nos ayude a entender esta cuestión. Conozco padres que le pueden haber dado su nombre, su apellido a los hijos, pero no están involucrados en la crianza. ¿No? Por ejemplo, hay una hermana que acompañaba en esta semana pasada y esta madre lamentablemente le tuvo que hacer una demanda de alimentos al hombre para que pase. Mi hermana me dijo: hermano, no sé si hacerle la demanda porque ni siquiera viene a ver a su hijo. Entonces yo le digo: tienes que hacerlo en justicia, porque es el derecho de tu hijo de que su padre lo mantenga. Es el derecho. Entonces, si tienes que meterlo a la cárcel, mételo a la cárcel. Es el derecho de tu hijo. Pero la cuestión es, me dice: hermano, pero mi hijo, o sea, su padre no lo llama en el día de su cumpleaños, Navidad o en fiestas importantes, ni se comunica, ni lo viene a ver. Es que la paternidad no le ha nacido, pues. Es padre biológico, pero no ha asumido su paternidad. Entonces, Cristo nos revela no solo que Dios es nuestro Padre, sino que Dios quiere asumir en nosotros la paternidad suya. Esto es muy importante, muy importante. Por eso en los evangelios encontramos que el término Padre aparece 176 veces. En Juan aparece 115 veces, en Mateo 42, en Lucas 15 y en Marcos 4. Y solamente en el texto que hemos leído, en el fragmento de la Escritura que hemos leído, aparece 10 veces la palabra Padre. Y esto nos da una referencia de la importancia no solo de la palabra en sí, sino su sentido en la enseñanza que nos trae Jesucristo. El término Padre como contenido de la predicación de Jesús es importantísimo. La vida de Jesús, la existencia de Jesús como Hijo nos está predicando sobre el Padre, nos está dando ya una referencia de Dios como Padre y sobre su paternidad. Por eso, dentro de los 5 grandes discursos de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo, es muy significativo encontrar en el primer gran discurso de Jesús la oración del Padre Nuestro. ¿Y por qué es significativo? Porque en este primer discurso, que se conoce como el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, o que se le conoce también como el discurso evangélico de Jesús, en este discurso, atención, Jesucristo nos va a revelar su plan catequético. Jesucristo nos va a enseñar cómo debe vivir un discípulo suyo. Entonces, atención a esto. En este pasaje Cristo nos revela cómo debe vivir un discípulo suyo, y dentro de esa revelación de cómo debe vivir un discípulo suyo, lo central es la relación con el Padre. No sé si me he dejado entender, pero esta cuestión es importante. Tú eres discípulo de Cristo. Somos discípulos de Jesús. Y algo característico de ser cristiano es la relación con el Padre. De la Santísima Trinidad, ¿con quién más te relacionas tú? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Con quién más te relacionas tú? Por eso, lo central en la enseñanza de Jesús, que nuestra práctica como cristianos tiene un objetivo: que el Padre nos vea. Que el Padre nos vea. Por ejemplo, en este discurso que hemos leído de Mateo 6, fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto lo dice sobre la limosna.
Ahora, sobre la práctica de la oración dice: y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y sobre la práctica del ayuno dice lo mismo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, Jesucristo nos muestra que como hijos del Padre, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para que el Padre nos vea. No para que nos vean los hombres, sino para que el Padre nos vea. Pongo un ejemplo para descender esta cuestión. Mi hijito, mis dos hijos los he metido a natación. Entonces, un piojo en la mañana y el otro en la tarde, los martes y los jueves. Para mi esposa y para mí son días de locos esos días. Y fui a ver a mi hijo y mi hijita me dijo: papá, ¿me vas a ir a ver a mí también? 3 años. Y para ella, ¿qué es importante? Que su padre la vea. Y cuando está nadando solita: papá, mírame. Papá, mírame. ¿Por qué está haciendo esa acción? Para que su padre la mire. Y la niña encuentra contento y disfrute en que su padre la mire. Mi hijo hoy día, ayer que llegaba de misiones, no los he visto en una semana, mi hijo me decía: papá, ¿me vas a ir a ver cuando juegue fulbito con mis amigos? Y yo le dije: sí, mi amor. O sea, lo primero que quieren es que tú los mires. Me estoy retirando para venir acá y mi hija me dice: papá, mira lo que he pintado. ¡Qué bonito te quedó, hijita! ¡Qué lindos colores! No se lo hice a su madre. No se lo hice a su madre. Se lo hice al Padre. Ellos quieren que el Padre se contente de ellos. Esta es la relación que Cristo quiere que tengamos con el Padre. Esa es la relación que quiere que tengamos. No de que busques contentar a la persona, no de que trates de agradar a los demás, porque acá Jesucristo dice que los fariseos, cuando practican la limosna, la oración o el ayuno, siempre quieren ser honrados, siempre quieren que los demás lo vean. Pero Cristo nos dice: si tú eres hijo de Dios, al primero que tienes que buscar contentar es al Padre. Al Padre. Por eso es una desgracia y una tragedia cuando falta papá. Es una desgracia y es una tragedia. Hay madres que han criado muy bien a sus hijos, ¿no? Conozco testimonios muy de cerca, pero conozco también en esos testimonios que algo falta en esos hijos, que solamente la gracia de Dios finalmente puede suplir. La gracia de Dios puede suplir. Por eso lo central, apunta esto, lo central en nuestra práctica como cristianos es hacerlo todo ante la mirada del Padre. Ante la mirada del Padre. Todas nuestras acciones tienen que tener un propósito: contentar al Padre. Por eso el conocimiento de Dios no es una cuestión puramente teórica, o no debe quedar en la teoría, sino que tiene que ser una cuestión práctica, algo que cambie nuestro estilo de vida. Depende de la relación que el hombre establezca con Dios para que se viva una dimensión filial. Una dimensión filial. Y aquí viene el punto, ¿no? Si tu relación con tu padre no ha sido buena, si tu relación con tu padre no ha sido positiva, no ha sido constructiva, no ha traído enseñanza, sino dolor, esto va a afectar tu manera como mires a Dios. Va a afectarlo. Va a afectarlo. Esto va a afectar la relación que tengas con Dios. Lo vas a ver como un Dios lejano, lo vas a ver como un Dios castigador,
lo vas a ver como un Dios que te abandona en los momentos difíciles de tu vida, como un Dios que le gusta mandarte pruebas, como un Dios que está a punto de castigarte, de sancionarte de manera drástica y dura, y el Dios de Jesucristo va a quedar desfigurado, porque te has hecho un Dios a tu manera, a partir de tu experiencia en la relación y en el trato con tus padres. Por eso es muy importante ir reconociendo esos pensamientos, esos criterios erróneos sobre Dios que podemos tener. Este pasaje nos muestra mucho sobre la paternidad de Dios. Aquí no me va a alcanzar el tiempo para enseñar, pero por ejemplo, si vamos en este capítulo del discurso evangélico, Sermón de la Montaña, Jesucristo va a decir algo que es muy importante sobre la eficacia de la oración, y esto tiene que ver con la paternidad de Dios. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? O si le pide un pez, le dé una culebra. Si pues vosotros siendo malos, ¿quiénes son los malos? Nosotros. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes son malos. Y como padres son malos, dice el Señor. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más vuestro Padre? O sea, el Señor está utilizando un argumento a fortiori. ¿Y qué significa esto? La fuerza del argumento es, tú eres malo, pero con tu hijo tú quieres su bien. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos? Que no solamente quiere el bien para ti, Él es tu mayor bien. Y dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Escucha bien, acá la enseñanza de Jesús es que Dios quiere que lo bueno te pase. Y voy a poner un ejemplo de cómo nuestra psicología herida puede afectar la relación con Dios. ¿Cuántas personas acá, no vayan a levantar su mano, creen que Dios no escucha sus oraciones? ¿Cuántas personas acá de pronto sienten que Dios no los está escuchando? Pero acá Jesucristo dice lo contrario. Todo lo que pidas, lo vas a recibir. Entonces, ¿dónde está el problema? En la manera como yo estoy entendiendo a Dios. En la manera como yo percibo a Dios desde mi experiencia humana. La vez pasada estaba en la calle y un niño le estaba diciendo a su mamá, mamá, y la mamá estaba con el celular. Mamá, y seguía con el celular. La jalaba, mamá, ay, ¿qué quieres? ¿Qué siente ese niño? No se siente escuchado, ¿cierto? Entonces, traslademos esto a tu realidad. ¿Cuántas veces tú le quisiste decir algo a tu padre y no te escuchó? ¿Cuántas veces te hubiera gustado sentarte con tu papá a conversar y no lo hizo? ¿Cuántas veces lo llamaste o lo necesitaste y no estuvo ahí? Esto lo vas a trasladar a Dios. Por eso es importante el conocimiento de Dios, porque es el conocimiento de Dios que nos sana. No quedarnos en la parte teórica, sino llevarlo a la relación filial. Por eso, fuera de la revelación de la que estamos hablando, la revelación de Dios, existen también otras imágenes de la paternidad de Dios. Por ejemplo, el mundo, en la época de nuestro Señor, se configuraba en el mundo grecorromano. Y los romanos tenían o le decían a su dios principal, a Júpiter, también le decían padre. Y le decían, por ejemplo, los griegos a su dios principal, Zeus, también le decían padre. Nos vamos pues a otras latitudes, los nórdicos a su dios principal también le decían padre, Odín.
Ya has visto la película Avenger, ¿no? Ya sabes quién es Thor. Entonces, ¿qué significa esto? En todas las religiones antiguas, en todas las religiones, siempre a nivel cultural, en el ámbito del politeísmo, al Dios principal le llamaban Padre. Le llamaban Padre. En el Antiguo Testamento, también los judíos a Dios le llaman Padre. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, ahí dice el Señor: Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Y entienden ellos como nación que Dios es el Padre de ellos, ¿no? Esto mismo lo encontramos en Deuteronomio, en Malaquías, en Jeremías. Sin embargo, escucha bien, los judíos ven a Dios como Padre suyo, no de manera natural, sino por la alianza que Dios ha hecho con ellos, por la ley. Entonces, no es una filiación natural. Ellos ven a Dios como Padre, pero no es que exactamente lo sientan, lo perciban como un Padre. Lo ven como Padre. Y la diferencia de ello, pongo una analogía. Un día una señora se casó con un hombre, ella vino con un hijo, con este hombre tuvo otro hijo. Entonces este hombre era para el hijo de ella como un padre, pero para el hijo que tenían con los dos era un padre. En donde la mujer notaba la diferencia, que le pagaba los gastos, que le cubría las cosas, que lo apoyaba económicamente, pero no hablaba con él, no se relacionaba con él, no tenía expresiones de cariño y de amor que sí tenía con su hijo biológico. ¿Me dejo entender? Entonces, está ejerciendo una paternidad, ciertamente, pero es como un padre y no es exactamente un padre. En ese sentido, el pueblo hebreo ve esto, siente a Dios y lo percibe a Dios, lo entiende a Dios como un padre, como un padre. La novedad que Jesucristo nos trae, que Él es el Hijo unigénito del Padre. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, es decir, su Hijo único. Entonces Jesucristo es Hijo del Padre por filiación natural. Y al referirnos por filiación natural, significa que comparten la misma naturaleza. La misma naturaleza. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 30, ahí se nos dice que Jesucristo mismo dijo: el Padre y yo somos una misma cosa. Una misma cosa. Y por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 19, Juan 15 del 17 al 19, Juan 5 del 17 al 19, tengo otras citas bíblicas en la cabeza. Juan 5 del 17 al 19, a Jesucristo lo quieren ejecutar porque se hace a sí mismo hijo de Dios. Y si se hace hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Por eso esta cuestión es muy importante, ¿ah? Es muy, pero muy importante. Cuando tú hablas con un musulmán te va a decir que Mahoma es el último profeta y que Jesucristo es un profeta y la paz sea con él. Pero Jesucristo no solo es un profeta, es el Hijo único de Dios. El Hijo único de Dios. Por eso esto es muy importante, ¿ah? Muy importante. Yo me he encontrado a veces pues con personas de distintas religiones, cristianos y no cristianos, en que no entienden esto. Y por eso hay que explicarle las Escrituras. Y es en ese sentido que Jesucristo tiene una conciencia clara de que Él es Hijo del Padre. Cuando Jesucristo se perdió en Nazaret, lo estaba buscando María y José. ¿Qué es lo que les dijo?
¿Acaso no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. Entonces Jesucristo ya desde niño tenía esta autoconciencia de que Él es hijo del Padre. Esta es una afirmación en donde se dice que Dios es su Padre, que Dios es su Padre. Por eso lo que nos decía, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Marcos, por ejemplo, es el único evangelio que nos va a hacer una presentación muy importante sobre la manera como oraba Jesús. Y muy probablemente esta oración que va a hacer Jesucristo la llegó a escuchar Pedro cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Y es solo en el evangelio de Marcos, Marcos 14:36, que Jesucristo cuando ora dice el término Abba. Abba. Y Abba se traduce por papá. No papito, como dicen algunos. Se traduce por papá. Así oraba Jesús. Papá. Así oraba Jesús. Cuando fue a resucitar a Lázaro, nuestro Señor Jesucristo va a hacer una oración que nos recuerda a Juan. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Ya sabía yo que tú me escuchas, pero lo he dicho por estos, para que crean que tú me has enviado. Entonces, esto es muy importante. El pensamiento sobre la paternidad o sobre Dios como Padre para los judíos es que Dios es como un Padre. Es como un Padre que ejerce su paternidad sobre ellos. Tienen una filiación no natural, sino una filiación solamente por la ley. La diferencia con Cristo, Él es que es hijo por naturaleza. El Padre y el Hijo son una misma cosa, dice nuestro Señor. Y es en este contexto que estamos afirmando esta cuestión, porque esto es clave para darnos cuenta que Jesús se dirige a Dios y nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre nuestro, como el Padre nuestro. Una palabra cariñosa que es utilizada. Ahora, ¿por qué Jesucristo es ejecutado? ¿Por qué Jesucristo muere en la cruz? ¿Cuáles son los cargos que estaban en su contra? Uno de esos cargos, en Juan capítulo 19, versículo 7, uno de esos cargos es de que él mismo se decía hijo de Dios, por lo tanto se hacía igual a Dios. Por eso es ejecutado. Por eso es ejecutado. Cuando tú hablas con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová te va a decir que es un Dios menor. Entonces tú le explicas al testigo de Jehová, al decir que es un Dios menor, estás agregando un politeísmo al cristianismo. Por lo tanto, lo suyo ya no es un cristianismo. Entonces Jesucristo justamente es ejecutado por esto, porque dice que es el Hijo único y se hace a sí mismo igual a Dios. Amén. Otro elemento importante de lo que Jesús nos enseña sobre la paternidad de Dios es que Jesús nos muestra que Dios es el Padre nuestro. No es como un padre, sino que es efectivamente nuestro Padre, como va a decir en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Yo no sé si te serviría, pero yo te recomendaría, por ejemplo, que pruebes en esta semana orar a Dios dirigiéndote así, Padre nuestro. Empieza tus oraciones así, termina tus oraciones así, y te vas a dar cuenta que va a cambiar la manera como te dirijas a Dios, y esa forma va a cambiar la percepción que tú tengas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje del hijo pródigo? ¿Cuántos hijos tiene ese padre? 2. Piensa en la figura del hermano mayor. El hermano mayor está trabajando en las cosas del padre, pero no comparte su alegría cuando encuentra al hijo que se perdió. No comparte su dolor y su tristeza
por el hijo perdido. En ese sentido, muchos podemos estar trabajando en la iglesia y sirviendo como siervos, no como hijos. Y esto es tremendamente diferencial. Por eso Jesucristo nos dice, cuando ustedes se dirijan a Dios, no solo nos dice, díganle Padre Nuestro, sino que en ese decirle Padre Nuestro, recuerda que es tu Padre. No te olvides de eso. Y que Dios es un Padre bueno que quiere que lo bueno te pase, que quiere que lo bueno te suceda, como todo padre preocupado por sus hijos. Amén. Amén. Por eso, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido con tu papá? ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido con tu papá? Un papá que le fue infiel a tu mamá, un papá que abandonó la casa, un papá que te enteraste que tenías hermanastros, un papá que de pronto fue lejano, vivió contigo, pero no se involucró en lo tuyo. ¿A cuántas actuaciones tu papá fue a verte? ¿Cuántas veces tu papá estuvo celebrando tus logros? Por eso es muy importante, para recuperar la relación de Dios como Padre nuestro, muy importante sanar nuestra memoria sobre nuestro Padre. Entonces Jesucristo nos muestra esto, que es una novedad también en la enseñanza de Cristo, que Dios no solamente es como un Padre para nosotros, no solamente debemos verlo como un Padre, sino que efectivamente es nuestro Padre. Y esto, dicho de una manera al revés, digámoslo, imaginémonos, las mujeres actualmente demandan a los hombres porque no quieren asumir su paternidad sobre sus hijos. Es una desgracia. Yo creo, y dejo siempre esto claro, que la mujer tiene que ir hasta las últimas consecuencias en la vía jurídica, porque es un derecho que tienen los hijos. Y la madre no se lo puede evitar simplemente porque le parece tedioso. Es el derecho del hijo. Es el derecho del hijo. Y la madre tiene que luchar por él. Pero aquí con Dios sucede como que al revés. En vez de demandar para que pasen los alimentos, para que se ejerza la paternidad, como que Dios quiere hacer el acto contrario. Él quiere ejercer sobre cada uno de nosotros su paternidad. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios quiere cuidar de ti. Yo no sé si te entre en la mente o en el corazón, pero Dios quiere cuidar de ti. Dios quiere velar por ti. Quiere poner y aplicar en ti todas sus atenciones. Y esto es muy importante, porque a lo mejor tú estás viviendo como un hijo que no tiene un padre. Tú estás viviendo como un hijo que se ha independizado de su casa y de un padre probablemente difícil. Pero Dios lo que quiere es esto, que le permitas que Él asuma sobre ti su paternidad. Que dejes que Dios cuide de ti. Que dejes que Dios sea Padre para ti. Amén. Amén. Un tercer elemento que es importante en esta revelación sobre la paternidad de Dios. Por ejemplo, me olvidaba un texto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Aquí Juan dice algo que es precioso. Dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues realmente lo somos. O sea, no solo es un título, sino que realmente somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que más gusta a Jesús? Pasar tiempo en oración, pasar tiempo con el Padre. Por ejemplo, hoy día en la tarde, después de almorzar, me metí una cabeceadita, tantas amanecidas que uno se mete, ya uno no tiene pues 30 años, 20 años, bueno, ya uno se cansa, ya estoy por cumplir 50 ya. Entonces, estaba en la cama
Y en eso mi hijita le dice, ¿dónde está mi papá? Tu papá está descansando, mi hijita. Y mi hijita agarra, abre la puerta, se sube a la cama, se echa en mi brazo, porque lo tenía así extendido, y se arrima así y se pega en mi pecho. Para un hijo eso es muy importante. Sentirse amado por su padre. El amor del padre sana mucho. Yo tuve la gran bendición de recuperar la relación con mi papá. Mi padre fue un padre que en un primer momento él no me quiso tener. Cuando se enteró de que yo venía a este mundo, mi padre le dijo a mi madre, ¿por qué no te cuidaste? Somos pobres, un hijo más van 4. Entonces a mí me intentaron abortar 3 veces y mi infancia con mi padre fue más o menos entre golpes y cariño, y a veces uno se acostumbra a eso, ¿no? Que el que te ama te pegue. Eso genera un apego enfermizo en los hijos. Genera un apego enfermizo, ¿en qué sentido? Porque amas al que te hace daño y te acostumbras a que te hagan daño porque piensas que eso es parte de ser amado. Entonces yo crecí con todo eso, con esas divisiones psicológicas internas, y ya la adolescencia fue terrible con mi papá. Yo a mi padre no lo vi en actuaciones, nunca lo sentí a mi padre orgulloso de mis logros, sacar 3er puesto a nivel general en los colegios de La Molina, nunca lo vi a mi padre orgulloso de eso. Es más, nunca recibí aliento o motivaciones de mi padre. Mi madre ahí tuvo que ejercer el rol de padre y de madre, como a veces malamente se dice, pero mi madre trató de cubrir eso. Y más aún yo tuve competencia con uno de mis hermanos mayores por causa de mi papá. Entonces la relación no fue buena y tanto se deterioró que cuando mi padre, un día yo llegué drogado a mi casa, porque era alcohólico y farmacodependiente, mi padre me dice, eres un bastardo. Eres un malnacido, eres un hijo de pu, lárgate de mi casa. Y eso fue lo que más me dolió de él, el rechazo, ¿no? Mi padre a mí me generó algo que en psicología se llama la herida del rechazo. Entonces, yo crecí con eso, mi padre me quitó el habla 4 años y hasta que un día, el Día del Padre, yo tomé la decisión de buscarlo. Como cristiano dije, voy a acercarme a mi padre y voy a pedirle perdón porque no he sido buen hijo. ¿Cuántos hijos habemos acá y cuántos hijos yo conozco que le reclaman siempre algo a su papá? Y están como que esperando que papá les pida perdón, como que esperan que los padres se arrepientan y traten de reparar algo porque les quede esa ausencia. Pero mira, yo conozco gente de 27 años, 30 años, 40 años, 50 años, que todavía esperan que papá pida perdón. Mi papá no va a pedir perdón. No si tú le enseñas. Yo a mi papá le enseñé a pedir perdón, me acerqué un día, le dije, padre, te pido perdón por no haber sido buen hijo. Me equivoqué en esto, hice mal esto, padre, robé en la casa, te falté el respeto. Y mi padre inmediatamente también me pidió perdón. Ahí nos reconciliamos. Y ese tiempo, ese lapso que mi padre conoció a Jesucristo más o menos desde los 70 años hasta los 80 y pico que muere mi padre, a mí el Señor me permitió recuperar mi relación con Él. Primero que me permitió evangelizarlo, 1 año y medio le hablé de Jesucristo. Entonces mi padre cambió el chip, abrazó la fe en Jesús. Yo lo invitaba a comer a mi padre y muchas veces cuando lo invitaba a comer yo me sentaba a su lado y le acariciaba la cabeza. Un hombre canoso, un hombre viejo, un hombre anciano, un hombre frágil por la edad, ya no era el hombre que me masacraba, era un hombre probablemente un poco más reflexivo, y le besaba la cabeza a mi padre. Muchas veces le hacía así en el pecho, le acariciaba el pecho, y siempre lo abrazaba y lo besaba. Entonces yo a mi padre he sido de abrazarlo en esa última etapa, y esa última etapa fue muy significativa porque Dios comenzó a sanar mucho la relación de padre y de hijo y de padre. Acuérdate que dice la Escritura sobre el ministerio de Juan el Bautista: el Espíritu Santo hará volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Esa es la profecía de Malaquías que se cumple en Juan el Bautista y es lo que también proféticamente puede suceder en nosotros. En ese contexto, mi padre un día me dijo, y fue muy sanador, ¿no? Me dijo, hijo, ¿tú te acuerdas cuando eras chiquito
y yo te compraba tus churros españoles. No sé si has comido churro español en el centro de Lima, una cosa gigante que tú mordías y caía pues 1 litro de manjar blanco, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahora tú lo comes y solamente en las puntitas tiene manjar blanco y todo el centro está vacío. Pues bien, entonces mi padre me hizo recordar eso. Me dijo, ¿y te acuerdas cuando yo te compraba? Hay una panadería en Arenales, en Lince, Belgraria, no me acuerdo el nombre de la panadería, que venden unos dulces bien ricos. Ya no son iguales. La vez pasada con ilusión me fui, compré de todo y no, ya no es como años. Pero la cuestión es de que mi padre compraba, por ejemplo, el pan baguette y a mí me compraba un pan baguette dulce para mí nomás. Entonces, fíjate, ¿qué me enseñó el Señor? Que yo tenía malos recuerdos de mi padre, pero no solamente mi relación con él, había momentos malos y difíciles, sino que también habían habido momentos buenos que todo mi dolor había sepultado. Mira, esa etapa fue importante para mí. Cuando mi padre se olvidó el nombre de todos nuestros hermanos, cuando ya tenía Alzheimer y estaba en la Good Hope internado, yo regresé de misiones de Alemania, ya mi padre estaba aproximadamente a 2 meses de morir. Yo recuerdo que cuando llegué a la clínica, llegué con mi pandereta, con mi hijo, mi mujer, con la guitarra y comenzamos a hacer una de bulla. Y mi padre recordaba, ¿y quién eres tú? Y yo tocaba la guitarra, ¿no? Mis hermanos sufrían porque mi papá ya no se acordaba sus nombres, pero yo contento porque lo podía hacer sonreír. Entonces, mira la diferencia entre la relación con los hijos. Mira la diferencia en la relación con los hijos. Que incluso, cada vez que yo iba a ver a mi papá me miraba y me decía, tú eres mi amigo, el que me hace reír. Entonces todos mis otros hermanos, papá, ¿que no te acuerdas de mí? Papá, ¿que no te acuerdas de mí? Para ellos era dolor, pero para mí era, oye, no importa que no se acuerde de mí. Lo importante es estar con él. Y ya cuando mi padre fallece, el primero que llegó fui yo, su cuerpo estaba todavía tibio, y le di gracias a Dios por esos años en que me permitió restaurar la relación con él. Yo no sé si tú tengas a tu padre con vida y tengas ese don o esa bendición, sin embargo, qué importante es recuperar eso. Y si no tienes a tu padre con vida, qué importante es que traigas los recuerdos de las cosas buenas que tu padre hizo exclusivamente por ti y para ti, porque eso sana. Eso sana. Por eso Jesucristo nos dice que no solamente somos hijos de Dios, Juan nos dice que no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Y esto es una cuestión completamente trascendente. Ahora, ¿cómo somos nosotros hijos de Dios? Es lo que nos enseña, lo cuarto elemento sobre la paternidad de Dios. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos, injertados por el bautismo en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, del 15 al 29, se nos va a decir que el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué nos hace exclamar? Abba, Padre. Es decir, es el Espíritu quien nos mueve a tener una relación filial con el Padre. Es el Espíritu quien nos mueve a llamar a Dios Padre nuestro. Es el Espíritu quien nos mueve a vivir como hijos. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, y por último, la filiación de Jesús y la nuestra tiene una inmensa diferencia, como se nos dice en Juan 20, 17. En Juan 20, 17 se nos enseña que Jesucristo a Dios le llama su Padre. ¿Y cómo nos pide llamarlo nosotros? Padre nuestro. Entonces, en esa forma como Jesús le llama al Padre, su Padre y Padre nuestro, muestra que la filiación de Él es única y la filiación nuestra es por adopción. Y si Dios es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Sus hijos ya. ¿Qué somos entre nosotros? Hermanos. ¿Y qué importante es eso? Hermanos. Reconocer que el otro es tu hermano, aunque no es tu sangre, aunque no tiene tu mismo apellido,
aunque a lo mejor no es tu raza, no es de tu país, el otro es tu hermano. En esta semana que he estado en Ica ha ido mucha gente enferma, mucha gente con dolor, con sufrimiento, y cuánta necesidad de Cristo. Cuánta necesidad de Cristo. ¿Y por qué hemos hecho ese taller? ¿Y por qué hemos animado a esas personas? Porque el otro es mi hermano. Y si tú ves pasar a tu hermano apuro, ¿qué haces? Te sigues de largo, te haces el de la vista gorda. Por eso, cuando el Señor nos pide que oremos, no solamente reconoce que Dios es tu Padre, sino que el otro es tu hermano. El otro es tu hermano. Y a ese otro que es tu hermano tienes que ayudar. En ese sentido, esto es lo que nos trae Jesucristo como novedad sobre la revelación de la paternidad de Dios. En la siguiente clase vamos a hablar de la revelación del Hijo, ¿no? Que esto va a ser también muy importante. De ahí vamos a hablar sobre la revelación del Espíritu Santo. Vamos a hablar del misterio de la Trinidad y María. Y lo último que nos tocaría es la inhabitación de Dios en nuestra alma. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Y te invito un momento a cerrar tus ojos. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro Padre, aquel que en este momento tiene su mirada puesta sobre nosotros. Aquel que quiere cuidar de ti. Aquel que quiere comunicarte su amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. El Dios que te ama, el Dios que es tu Padre, te invita a que te fíes de su amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar
de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Quisiera invitarte por un instante que traigas a tu mente el rostro de tu papá. ¿Cómo ha sido tu padre contigo? ¿Fue un padre amoroso? ¿Un padre cariñoso? ¿Recuerdas haber jugado con tu papá? ¿Cómo trató tu papá a tu mamá? ¿Sentías tú que podías confiar en tu padre? ¿Lo que sentías por tu padre era amor o miedo? Porque a veces nuestros padres se equivocan y eso deja una huella en nosotros. Jesucristo nos enseña que aún nuestros padres, siendo malos, nos buscaban nuestro bien. Con cuánta mayor razón el Padre que está en el cielo quiere tu bien. En tu corazón perdona a tu papá por su abandono, por las infidelidades hacia tu madre, por los golpes, por sus ausencias, por su falta de cariño. Perdona a tu papá porque nunca te pidió perdón. Y acepta que tu padre se equivocó, porque es un hombre como tú. Por eso te pedimos, Jesús, que nos concedas la gracia de revelarnos a nuestro Padre Dios. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré. Amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré.
de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. Porque tú cuidas de mí. Porque Dios cuida de tu vida. Cada cosa que a ti te sucede, a Él importa. Y el Señor quiere que tú te dejes amar con el amor de Padre que Él quiere derramar en ti. Pero mientras tengas una imagen negativa de la paternidad, tu relación con el Padre va a ser una relación distante y más basada en el miedo que en el amor. Porque Dios es como un padre en el contexto de la naturaleza, pero es infinitamente superior a un padre humano. Infinitamente superior. Su ternura, su amor por ti es más grande de lo que puedas imaginar. Y solo cuando el amor de Dios llega a plenitud en el corazón del hombre, ese amor de Dios expulsa y echa fuera todo miedo, todo temor. Porque el miedo entraña el castigo. Dios nos ama y su amor lo demostró entregando a su Hijo por nosotros. Como dice la Escritura, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y es ese Espíritu que confirma el amor que el Padre nos tiene. Gracias, Señor, por permitirnos entender que tú eres no solo nuestro Padre, sino que tú quieres asumir en nosotros tu paternidad. Tú quieres ser aquel quien cuide de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor. A la Virgen Inmaculada le pedimos la gracia de que en nosotros todo recuerdo doloroso de nuestro papá sea puesto en el corazón de Jesús, para que así broten los buenos recuerdos que tengamos de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Tomen asiento un momentito, algunos avisos chiquititos.
Hermanos queridos, la próxima semana no vamos a tener curso. ¿Por qué? Porque tenemos un taller de sanación interior. Este taller de sanación se llama No hay nada imposible para Dios. Para aquellos hermanos que nos acompañan de algún tiempo, normalmente nosotros hacemos un retiro de sanación y de liberación en diciembre. El retiro de liberación que vamos a hacer se llama Yo soy el que te sana. Este retiro lo vamos a hacer el 16 y 17 de diciembre. Y preparación para este retiro es este taller de sanación, porque vamos a hablar de sanación en el retiro. Entonces hay que trabajar en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe puede estar chancada, golpeada, media machucada, y por eso vamos a hablar al respecto. 5 temas vamos a enseñar. Lo importante de la fe, fe para ser curado. El segundo tema se llama Ayuda a mi poca fe. El tercer tema vamos a hablar sobre las dudas. El cuarto tema sobre esta petición que se hace de aumentar nuestra fe. Y vamos a enseñar lo que significa lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Un taller que tiene como objetivo rehabilitar nuestra fe en el Señor, creer en su gloria y creer en su poder. 5 días va a durar este taller, lo vamos a hacer en la parroquia San Juan María de Vianney, en Magdalena del Mar. Parroquia San Juan María de Vianney, desde este lunes 13 hasta el viernes 17. El ingreso es libre para que se puedan animar. Y si de pronto deseas también animarte de una vez para el retiro, separa las fechas, que es 16 y 17 de diciembre. El retiro se llama Yo soy el que te sana. Y cualquier cosa, los hermanos en la parte de atrás van a estar dando los informes para aquellos que quieran separar o inscribirse. Amén. Finalmente, hermano, te recomiendo El Señor cambiará mi suerte. A veces las malas experiencias de la vida nos cierran a la posibilidad o a la esperanza de creer que Dios puede cambiar nuestra vida. El Señor cambiará mi suerte. Una charla que tiene que ver con el tema de la paternidad que ahora hemos desarrollado, la importancia del papá en la crianza de los hijos. También lo puedes encontrar atrás y así comprender por qué es importante tener un padre. Y el CD de música de nuestro movimiento, Tú cuidas de mí, la canción con la que hemos orado ahora. Y ya sabes que por la compra de ese material nos ayudas a que podamos seguir evangelizando de manera gratuita. Amén. Hermanos queridos, muchas gracias por su atención. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Atrás hay cafecito, gaseosa, pancito con algo, y si desean colaborar con eso, gloria a Dios. Jesús les bendiga, tengan muy buenas noches, hasta luego. Este miércoles tenemos sanación de parejas en la parroquia Santa María Madre de la Paz. Y la charla se llama Amor, tenemos que hablar. Para esos matrimonios que no saben cómo dialogar y resolver conflictos, este miércoles a las 8 de la noche. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.